Daniela está habilitada con el micrófono. Un minuto falta para que podamos iniciar. Sí. Daniela está habilitada con el micrófono. Bienvenidos a todos al foro Bolivia Pregunta, ya son las 6 de la tarde. ¿Nos confirman para poder ingresar o comenzar ya con la transmisión, por favor? Ya estamos listos, Cecilia. Tenemos que esperar que llegue el señor Quiroga, ¿no es cierto? Sí.
Bien. Creo que ya estamos listos para comenzar esta tarde. Gilbert, ¿alguna previsión del ingreso del ingeniero Quiroga? Por favor. Gilbert. Ya lo tenemos, creo. Ya está listo el ingeniero Quiroga, así que vamos a comenzar. Ya lo estoy viendo en este momento. Muchísimas gracias. Estaba en otra pantalla. Vamos a ponerlo ya en pantalla plena. Son las cosas del Zoom y la era digital. Bueno, quiero agradecer, si estamos listos, por favor, José Luis. Comenzamos ya y agradecerle a la gente que está participando en la transmisión en vivo a través de Facebook, que ya estamos en este momento a través de la página de la APB. Buenas tardes a todos quienes están asistiendo a esta segunda versión, este segundo encuentro del foro virtual Bolivia Pregunta. Este encuentro es organizado, les quiero comentar, para quienes están ingresando por primera vez por la APB, que es la Alianza de Profesionales por Bolivia, con el único propósito de acercar a los candidatos a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda estar informada sobre los planes y las propuestas de gobierno y la credibilidad de las mismas frente a la coyuntura que vivimos actualmente. La intención que ha tenido la APB es de ayudar a los electores a que conozcan a los candidatos a la presidencia de Bolivia, esperando definitivamente transmitir un mensaje muy importante, que todos nosotros, que la población en su conjunto entienda la importancia que esta elección tiene para el futuro del país. Esta elección presidencial tiene una importancia vital para el futuro del país. Quiero contarles que en los últimos meses el equipo de directores y miembros de la APB han promovido una serie de actividades para llegar a todos los rincones de Bolivia y a los ciudadanos residentes, principalmente en el exterior. La alianza ha logrado llegar a más de 1 millón de ciudadanos y en el primer foro les quiero comentar del lunes pasado, el alcance ha superado las expectativas con preguntas y la participación ciudadana, así que aguardamos que hoy definitivamente no sea la excepción. Bolivia Pregunta se realiza y se difunde por las plataformas de Zoom y Facebook Live. Estamos en este momento en el Facebook Live de la APB, la Alianza por Profesionales de Bolivia. El candidato que hoy nos acompaña es don Jorge Tuto Quiroga, candidato a la presidencia por Libre 21. Antes de ceder la palabra a la doctora Carolina Rosso, quiero contarles rápidamente cómo va a funcionar este foro para que ustedes estén al tanto en este momento que estamos iniciando. Primero, vamos a escuchar al candidato exponer su propuesta y su plan de gobierno durante 30 minutos aproximadamente. Luego de la exposición va a contestar preguntas de nuestros panelistas que nos acompañan también en la jornada de hoy. Después, el candidato va a responder a las preguntas que recibimos de la audiencia, las que nos han hecho llegar antes de este foro, de este vivo, y también durante el mismo. Y finalmente vamos a tener un análisis muy breve e intercambio también de opiniones a cargo de los panelistas que están, por supuesto, con nosotros. Yo quiero que, por favor, podamos poner en la pantalla plena y podamos también darle la bienvenida a todos los panelistas que nos acompañan, que son los miembros del directorio y del Consejo Consultivo de la APB, la Alianza de Profesionales por Bolivia, así que los saludamos a todos ellos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, y por supuesto, este es el turno, esta es la noche de Jorge Tuto Quiroga, candidato del Libre 21. Sin mayor preámbulo, voy a introducir a la doctora Carolina Rosso como representante de la Alianza, que le va a dar la bienvenida al foro. Jorge Quiroga, buenas noches, bienvenido al foro, buenas noches, doctora Rosso. Adelante, por favor. Buenas noches, Cecilia, muchas gracias. Es un gusto tenerlo, ingeniero Jorge Tuto Quiroga, entre nosotros. Voy a presentar a la Alianza de Profesionales por Bolivia. Somos una agrupación de profesionales políticamente independientes, comprometidos a contribuir al desarrollo económico, social y cultural de Bolivia, con sólidos conocimientos, experiencia, valores éticos y morales. Nuestra agrupación se ha formado hace poco más de un año.
con la misión de orientar, promover y vigilar proyectos vitales para el desarrollo de Bolivia y por consiguiente para el bienestar del pueblo boliviano. Queremos sobre todo velar por la correcta inversión de los fondos públicos. Sin embargo, dada la coyuntura y ante la crisis política que se ha agudizado en Bolivia en estos últimos meses, y en vista que se ha determinado llevar a cabo la elección presidencial el 18 de octubre próximo, hemos decidido hacer un cuarto intermedio en nuestras labores técnicas para realizar estos foros virtuales con la única intención de contribuir al restablecimiento de la democracia en Bolivia. Dada la indiscutible importancia histórica de la elección del 18 de octubre para el futuro de Bolivia, de nuestros hijos y de todos nuestros descendientes, consideramos que para asegurar el retorno a la democracia es indispensable que se den dos situaciones. La primera, que los candidatos respondan al clamor ciudadano de no dispersar nuestros votos. Pedimos que se bajen, que se unan o que encuentren alguna figura que permita lograr al futuro presidente una victoria contundente en la primera vuelta y así poder obtener una mayoría en la Asamblea Legislativa. Esto permitiría al futuro presidente de Bolivia gobernar sin sobresaltos y sin chantajes. Segundo, que toda la población boliviana cumpla con su obligación histórica de defender la democracia una vez más, asistiendo responsablemente a emitir su voto en forma válida, evitando votos blancos o nulos para así maximizar el porcentaje de votos válidos emitidos. Todos debemos ir a votar. El futuro de Bolivia y de nuestros hijos estará en juego. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Jorge Tuto Quiroga Ramírez, expresidente y ex vicepresidente de Bolivia y actual candidato a la presidencia por la Alianza Libre 21. Su acompañante a la vicepresidencia es la abogada de Chuquisaca, señora Tomasa Yarui. Estimado Jorge Tuto Quiroga, muy bienvenido y lo dejo con el micrófono. Buenas noches. ¿Estamos de vuelta, Carolina? José Luis, no hay audio, ya lo he introducido a don Tuto Quiroga y no lo escucho hablar, creo que él está sin audio. Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, gracias Carolina. Perdón por la demora. Perdón, ahí alguna falla. No hay problema. Gracias Cecilia, gracias Carolina, gracias a todos los profesionales. Me estaba sintiendo como 15 años sin poder debatir con los micrófonos cerrados. Es que hacía el unmute aquí no me daba. Pero bueno, estamos acá. Muchas gracias. Empezando a las 6:15. Gracias a todos, a todas por estar acá. Y felicidades por esta iniciativa de poder tener un espacio para comprender, conocer, debatir y conversar sobre las propuestas en un momento tan crítico para la historia de Bolivia.
Es indudable que tenemos una campaña extremadamente corta, bajo restricciones enormes, pero con una importancia trascendental para el futuro político y económico del país. Yo comparto plenamente la angustia que tienen ustedes por la crisis política que se ha vivido. Entiendo y entendemos, todos hemos sufrido los embates de la devastadora crisis sanitaria que aún sigue golpeando y afectando al país. Sé que teníamos condiciones preexistentes de un sistema sanitario abandonado, una gestión en la transición que ha dejado mucho que desear, con la corrupción en respiradores, la falta de testeo, y es triste ver en la parte sanitaria que nuestra Bolivia está camino a terminar en el podio de letalidad por millón de habitantes. Si excluimos a Andorra y San Marino, que son estados, pero son más pequeños que Obrajes, entre las dos, vamos a terminar seguramente como el tercer país con mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes, y aún no ha terminado de hacer o darnos estos efectos negativos del coronavirus en el país. Pero más allá de eso, ustedes dirán, esto afecta a toda América Latina, pero ningún otro país está enfrentando simultáneamente el desafío de salir de un gobierno autoritario de 14 años de oprobioso autoritarismo, de criminalizar la oposición, de amordazar la prensa, de perpetuarse en el poder, de violar su propia constitución, de desconocer la soberanía popular, como está haciendo o estamos intentando hacer en Bolivia. Y junto con eso, una profunda crisis económica. Yo a ustedes profesionales les quiero decir que me preocupa más la crisis económica que la política, porque si no se soluciona la económica, garantizado que el país vuelve a caer en una crisis política, e incluso con una alta probabilidad de que se repita lo que sucedió en Nicaragua y Argentina, que cuando uno logra sacar del gobierno al populismo autoritario y no tiene un gobierno que dé respuestas económicas claras, terminan retornando los populistas autoritarios, y cuando retornan se enquistan en el poder. Y pregunten a mis amigos de Nicaragua si es o no posible sacar ahora a Ortega, a Daniel Ortega, a su esposa, que están matando centenares de jóvenes cada vez que han intentado salir a las calles. Veremos si Argentina logra alguna vez sacar del poder al proyecto autoritario populista de Cristina Kirchner. Y muy poco se está hablando de esa parte económica, porque entiendo lo absorbente que ha sido la crisis sanitaria. Es devastadora tener un ser querido con los pulmones hechos goma, con la cabeza ardiendo e hirviendo, con la garganta seca llena porque uno no para de toser, no poder darle cristiana sepultura a un amigo, a un familiar, a una amiga, no poder hacer la despedida que merece. Es muy duro y absorbe toda la atención del pueblo boliviano. Yo les puedo decir que recién, cuando se baja la candidatura de la presidenta Áñez, que nunca debió darse, la gente ha empezado a hacer un clic y como que recién empieza a atender lo que está pasando. Pero yo quisiera en esta intervención de media hora centrarme en el tema central y en el desafío principal que va a tener el próximo gobierno, que es la causa central por la cual yo he entrado a participar en esta contienda, que es la devastadora crisis económica que está golpeando y va a seguir golpeando al país hacia adelante. Se pretendía de que la economía estaba bien. A mí me sorprendió, no hubo foros, no hubo debates, la total ausencia de discusión sobre el legado nefasto económico del movimiento al socialismo. Todos hablaban, y con justa razón, del nefasto legado autoritario. Yo lo he criticado todo el tiempo, pero pocos se percataban o veían las consecuencias económicas. ¿Qué ha sucedido? El movimiento al socialismo llegó al gobierno en coincidencia con la mejor década económica de la historia de Sudamérica y con una herencia que otros trabajamos para dejarle, que le permitió aprovechar esta década de oro, 2004-2014, que vino después de lo que la CEPAL denominó la media década perdida, 98-2003. La CEPAL la estudió, yo la sufrí y la viví, y Sudamérica también. Y en momentos aciagos, muy duros, Bolivia siguió creciendo, nadie perdió sus ahorros, no se quemaron los bancos, el poder adquisitivo de las jubilaciones se mantuvo, se preservó los empleos, se salvó las empresas en la última gran crisis económica regional que enfrentamos Sudamérica y Bolivia. 2001-2002, ustedes recuerden, Argentina devaluación, bancos incendiados, Brasil devalúa de 1 a 2,
se desploman todas las economías del vecindario y acá logramos salir adelante garantizando que se hagan los gasoductos de exportación internos para posicionar a Bolivia como el corazón gasífero, lo cual después nos sirvió mucho, abriendo mercados, condonando deuda externa, canalizándola a la pobreza, reformando instituciones como la aduana, impuestos, caminos y fortaleciendo el aparato de justicia, haciendo para los profesionales del país un estatuto de funcionario público con servicio civil, con carrera administrativa, que es lo que debemos recuperar hacia adelante para permitir que los mejores trabajen en el gobierno. Eso es el desafío, así fue como se encaró, después llega el MAS y resulta que tienen la buena suerte que vía 2 gasoductos que les dejamos, el de Brasil-Cuyabá y el de Sao Paulo-Cuyabá y el de Argentina, con la ley del IDH que les dejamos, con los contratos con Brasil y la Argentina que les dejamos, con la certificación de las reservas que les legamos, abriendo 2 válvulas, tienen la fortuna de que las exportaciones llegan a 13.000 millones de dólares, producto en gran medida de ese gas natural y de las altas cotizaciones mineras, catalizadas por la insaciable voracidad china que compraba energía, comida y minerales a raudales, a precios ascendientes, en volúmenes crecientes, y le fue bien a todo Sudamérica y en particular a Bolivia, abriendo 2 válvulas. Se exportaba 520 millones de dólares al mes, sin hacer nada de trabajo, en el apogeo de los precios y volúmenes que se llegó a tener hace unos 4 a 5 años. No empezó así, empezó con mucho menos, pero llegamos a tener eso. ¿Qué sucedió? Que no estuvo en el análisis económico presente esto. Mucha gente hablaba de la bonanza, que claro que existía. ¿De dónde venía? Del legado minero gasífero y proyectos como San Vicente, San Bartolomé, San Cristóbal de la minería, lo que les mencionaba del gas, abriendo 2 válvulas y exportando minerales, llovían las exportaciones. Todo mientras se aplastaba el aparato productivo, no se diversificaba las exportaciones no tradicionales, se perdía competitividad cambiaria en relación al resto del vecindario. Entonces era una cuestión coyuntural que empieza a amainar hace 4 o 5 años. ¿Y cómo sostiene el ritmo de gasto dispendioso Luis Arce y el movimiento al socialismo? Una vez que se empiezan a agotar las reservas gasíferas, empieza a bajar el precio, empiezan a quemar las reservas monetarias del Banco Central al ritmo de 2.000 millones de dólares al año, endeudar al país al ritmo de 2.500 millones de dólares al año, externo y en lo interno, y dejar un déficit fiscal y de cuenta corriente insostenibles. Eso no se discutía, no se conversaba. Yo empecé este año planteando la propuesta, enseguida esbozo lineamientos, Bolivia corazón verde digital, capital mundial de manufactura de baterías de litio, propiedad ciudadana de las empresas del Estado, con justicia digital independiente, sin corrupción, sin narcotráfico, con reinserción internacional. Pero justamente les dije a Bolivia en todos los eventos, sé que no había mucha atención cuando llegó la pandemia, que lo primero era salvar la economía, porque estamos, para que entiendan muy bien, vamos a enfrentar una situación sui generis, una primavera democrática con un invierno económico durísimo, que puede aplastar esta primavera democrática antes de que florezca. Lo que dejó el MAS era insostenible. Y planteamos desde febrero, y se los digo acá, con sorpresa y caras atónitas, no les digo en la calle, en la junta de vecinos, con los jóvenes estudiantes que estaba conversando, que fui a explicar esto a la UPB, a la UPSA, no. Las directivas gremiales y bancarias, cuando planteaba que hay que empezar con una inyección de cooperación externa de 8.000 millones de dólares para salvar la economía, preservar los empleos y garantizar la estabilidad y solvencia del sistema financiero, evitando sobresaltos cambiarios y dificultades en la banca, me miraban incluso en lugares de directivas gremiales con cara de que estaba trayendo un remedio para una enfermedad que aún no se sentía. El coronavirus ha acelerado esto. Estamos camino al déficit fiscal más alto de la historia de Bolivia. Estamos camino a la destrucción de empleo más grande de la historia de Bolivia. 350.000 empleos perdidos, camino a 650.000. Estamos camino a una implosión del sistema financiero si no hay una reposición extraordinaria, catalizadora de dólares en el sistema financiero. Yo sé que decir esto y los asesores me decían, caramba, eso suena agorero, tú no seas optimista. Yo siempre he tratado de decir a mi país lo correcto y no lo popular.
una y otra vez he trabajado de esa manera. Y prefiero, la gente necesita saber la verdad. Y la gente debe saber lo que se requiere hacer antes que lo bonito y después sorprenderse de que se va a votar y no se da un mandato para lo que se debe hacer, que es salvar la economía. Y créanme que si no se salva la economía, no vamos a recuperar la democracia ni repararla, porque la crisis económica aquí en Argentina, ¿qué genera? Nostalgia de los tiempos de bonanza de cuando estaba el tirano autoritario. Y le pavimenta el retorno no solo a su proyecto, sino a él mismo en persona, porque todas las acusaciones que hoy están en boga van quedando atrás, y después lo que prima es un recuerdo de la gente de decir, caramba, antes estaba bien, sin entender por qué estábamos bien, por la bonanza gasífera que les dejamos. Y si no se discute eso, debate eso, y asigna responsabilidades por el latrocinio, saqueo y corrupción de 14 años, como no se ha hecho en la transición, recién ahora a los 10 meses, algo que todos sabíamos, que hay medios de comunicación comprados por testaferros venezolanos. Yo pensaba que era con plata de Chávez, no sabía que era con nuestra propia plata y préstamos de Bolivia. Es inaudito lo que se está viendo y recién ahora se empieza a procesar. Entonces hay que trabajar con firmeza en todas las investigaciones. Yo entiendo que el Poder Judicial es independiente, pero no nos equivoquemos. Tiene que haber una voluntad férrea del presidente de que los que han desfalcado al país, los que han saqueado Bolivia, tienen que responder dentro y fuera del país para que nunca más se repita esto y se asignen responsabilidades. Al mismo tiempo que hay que salvar la economía. 8.000 millones de dólares se requiere al principio en la transición. El presidente electo, y lo he dicho, lo voy a hacer, tiene que ir a las capitales, trabajar a los organismos para captar esto. Trabajé 2 años y medio y fuimos campeones mundiales de la condonación de deuda externa en el mundo, 5.500 millones de dólares. En ese entonces era el equivalente de lo que estoy hablando ahora. En ese entonces se dejaba de pagar la deuda y se mantenía esos recursos en el país durante 20 años para aliviar la pobreza. Ahora se requiere la inyección externa. Miren el periódico de ahora. El Fondo Monetario acaba de incrementar la línea de Colombia por el efecto recesivo del coronavirus. Y acá pretendemos que nos vamos a salir adelante, como dice el cajero del desfalco, haciendo una moratoria de deuda externa de organismos multilaterales, que es la propuesta más irresponsable que he visto, tristemente secundada por Comunidad Ciudadana y otros. Cuando un país recibe flujos netos positivos, vale decir, amortiza por capital e intereses menos de lo que recibe por desembolsos nuevos, se suicida si entra en moratorias unilaterales. Se los digo porque he renegociado la deuda bilateral en 4 clubs de París, 3 rondas del hippie. Se renegocia. Pero si uno hace moratoria unilateral, deja de recibir recursos multilaterales y los países socios de los organismos, Alemania, Japón, Estados Unidos, China, tampoco desembolsan y dejan de dar donaciones. Lo que ha planteado Arce es cortar el oxígeno al paciente económico en sala de terapia intensiva, lo cual muestra que nunca entendió lo que estaba haciendo. Porque ser cajero, cuando llueve el dinero y hay que preocuparse del tercer palacio, del 5.º helicóptero o del 4.º jet o de la canchita número 84, es muy agradable. Pero manejar un problema que es una crisis que puede llevar al colapso requiere decir la verdad, equipo, capacidad, la propuesta y la experiencia de poder haber implementado esto. Y esos 8.000 millones de dólares, para que no quepa duda alguna, y el que le diga que no lo va a hacer les está mintiendo, para habilitarse a líneas de salvataje económico, de ayuda y cooperación económica, como lo está haciendo Colombia, Perú y otros, con Banco Mundial, BID y CAF, la condición inicial es tener un acuerdo vigente con el Fondo Monetario. Y aquí el señor Arce y otros demonizan eso. Miren, a mí no me gusta ir al dentista, pero cuando uno está mal de las muelas tiene que ir. Y cuando uno tiene un déficit gigantesco en cuenta corriente, es como decir, me voy a curar tomando agüita con sal de los problemas de la dentadura. Hay que ir. Y yo he ido. Y yo le he sacado 5.500 millones de dólares a la comunidad internacional, empezando del Fondo Monetario, y nunca me han obligado a hacer algo que no era bueno para mi país. Ese es un trillado discurso de que nos obligan a hacer algo, que me digan que me han obligado a hacer a mí. Y yo hice la reforma de impuestos, de aduana, de caminos, como condición para que si nos condonaban la deuda, no sigamos robando en instituciones que estaban lastradas por la corrupción. Eso es lo que se requiere al principio.
Hemos identificado exactamente las fuentes, cómo llegan los 8.000 millones de dólares, dónde se canalizan. No voy a compartir pantalla para seguirlos aburriendo, lo hemos hecho varias veces. Dónde se inyecta liquidez financiera, mora y fortalecimiento patrimonial vía el sistema financiero para salvar las empresas, preservar los empleos, dando capital de trabajo de 2 años a hoteles, restaurantes, cafés, eventos que aglomeran, coliseos, centros comerciales, para salvarlos, porque si no van a colapsar y vamos a tener un cementerio de los componentes de lo que es la economía del turismo, gastronomía, naranja, comercial en el país. Junto con eso, garantizar un hospital de empresas, dando un fondo patrimonial de rescate, pagar la deuda flotante, porque si no es una cadena que nunca va a terminar, reducir las alícuotas tributarias, porque muchos sectores no van a poder pagar ni los impuestos ni los aportes a la seguridad social los primeros 2 años, los programas de empleo para dar creación de empleo, como hicimos con el PLANE, atención al sector informal, bono para los desempleados, pagar las planillas de empresas que estén quebradas con garantía del Estado, como ha hecho Alemania y España. Si no se hace eso, va a haber un colapso masivo de empresas, junto con atender los resabios de la crisis sanitaria. Hemos desglosado todo esto. Si no se hace eso, ¿qué puede pasar? Ya hemos perdido 350.000 empleos y estamos camino, en nuestro estimado, a 650.000 de una población económicamente activa de aproximadamente 5,5 millones. En un país como el nuestro, con tanta informalidad, eso va a ser explosivo. Segundo, si no se tiene un balde de dólares para reponer la quemada de reservas que hizo Luis Arce en los últimos 5 años, vienen problemas financieros muy serios. La gente siempre dice, ajá, no, yo garantizo que no voy a devaluar. Domingo Cavallo, doctor de Harvard, el papá de la convertibilidad, cuando lo volvieron a traer de ministro, no arregló el problema, dijo que arreglaba y garantizaba la convertibilidad, y pregunten cómo terminó Argentina el 2001. Si uno no tiene la cantidad de dólares necesarias, garantizado que va a tener sobresaltos cambiarios. La forma de evitar devaluaciones, licuación del poder adquisitivo, de la jubilación, del sueldo, gente preocupada porque sus ahorros, su DPF y su cuenta corriente valen menos, es tener un suministro de dólares al inicio, y no como Argentina, que buscó arreglar esto como Fonsi canta, despacito, despacito. Primero organismos, después bancos, después emisiones, después de bonos, después al Fondo Monetario, y cuando trató de arreglar fue tarde. Ese es el tema medular y central. Y para mí es más importante que incluso la reconstrucción de la democracia, porque si eso no se arregla, créame que se está germinando y gestando las condiciones para un descontento masivo que no van a permitir avanzar en todo lo que se debe hacer en la reparación democrática si hay caos y convulsión por estas dificultades económicas. Esto es lo central que se requiere, y sobre esa base, obviamente eso no es todo, pero si uno no hace eso al principio, todo el resto va a ser lírico, créanme. Sobre esa base de salvar la economía, de garantizar la estabilidad del sistema financiero, de preservar los 650.000 empleos que se van a perder hasta el segundo trimestre del próximo año si no hacemos esta inyección externa, trabajar para generar casi 500.000 de empleos en la Bolivia corazón verde digital con baterías de litio que hemos planteado. Sí, este shock, esta crisis puede ser dura, pero si la respondemos, el futuro es brillante. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en una Sudamérica muy diferente que la del siglo XX, con clases medias, con capacidad de compra, y nuestro rol es ser el corazón articulador, desarrollando las arterias, los hubs aeronáuticos, los puertos fluviales, el ferrocarril bioceánico boliviano, no del testaferro de Maduro, para conectar Atlántico y Pacífico, las líneas eléctricas, las líneas de fibra óptica Atlántico-Pacífico, para hacer de Bolivia ese corazón vertebrador, integrador, verde, sostenible, digitalizado, garantizando que podamos exportar programación, exportar servicios. En el mundo de hoy, esto que estamos haciendo va a ser más necesario que nunca. Cuando hablaba de digital, hoy día me han plagiado varios el tema digital. En enero, febrero, nadie hablaba de eso, y quizás de acá la mitad de la gente no sabía ni lo que era Zoom. Hoy día mi mamá sabe lo que es Zoom para hablar con sus nietas, y todos los otros productos de Cisco WebEx, Be-Live TV y todos los otros que se están usando. Llega el tiempo digital, todo va a ser transformado. Yo he propuesto en 5 años gobierno digital, ni un papel, como es Estonia. Si han estado alguna vez, vayan a ver lo que han hecho Thomas Ilves, antes Mats Lahr, los conozco bien. Elimina la corrupción, facilita los servicios, todos los trámites,
toda la burocratización, todo lo que conlleva ese papeleo y tramitología si vamos a un gobierno digital, con las fibras ópticas exportando programación, exportando servicios, no solo de aquellos que vienen del exterior para ir al dentista o al médico en Santa Cruz o Cochabamba, sino que hoy también por esta vía se puede exportar servicios de arquitectura, contaduría, ingeniería. Hacer acá el centro de acumulación de datos, la nube. Esta charla se va a la nube. La nube no está en el cielo. Está en Nevada, Estados Unidos, por Chongqing, China. Yo quiero hacer la nube sudamericana acá, los ecosistemas de programación acá, y aprovechar que tenemos la mitad del litio del planeta para manufacturar baterías de litio acá en Bolivia. Somos una micropotencia regional gasífera y eso transformó Bolivia. Podemos ser una macropotencia global en manufactura de baterías de litio. El mercado del gas fue grande, pero era limitado al tamaño del tubo con Argentina y Brasil. El mercado de baterías de litio es hoy de 50.000 millones de dólares, se duplica cada 4 a 5 años. Hoy Tesla vale más que Volkswagen o Toyota y vende 20 veces menos, porque ustedes saben que en cotización bursátil es lo que viene y no lo que fue. Ese es el mundo que va a llegar, y si todos tenemos aquí en mi chapirreloj, en el celular, en la tableta, en las computadoras, ¿cuántas baterías de litio? En esta reunión debe haber 500, 600 baterías de litio. El otro día hicimos caravana en Santa Cruz con un pequeño vehículo con baterías de litio, pero decía hecho en... ¿Perdón? Hola, hola. ¿Me están viendo? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Perfecto. Estamos bien y estamos escuchando bien. Muy bien. Es que se me estaba congelando la pantalla. No hay problema. Ese es el futuro de lo que podemos hacer acá. Y tiene que ser lo que fue el gas. A mí la gente me dice, ¿en 5 años vamos a estar vendiendo la mitad de baterías de litio? No, pero hay que empezar. El gas, yo estaba parado en el gasoducto al Brasil cuando vendíamos el nivel de 60 millones de dólares al año, cuando lo abrimos por los precios y llegamos a vender, vendíamos 30 millones de dólares al año, llegamos a vender 510, 520 millones de dólares al mes. A fin de año va a caer otra vez. Es lo que hay que empezar y hacer políticas de Estado para transformar la economía. Junto con eso hemos señalado que la propiedad de las empresas estratégicas del Estado debe ser del pueblo, con un fondo mutuo, títulos valor de Entel, la empresa de litio y yacimientos, donde las acciones, la cuota participación se distribuya a los bolivianos mayores de edad. El otro día en el deber pusieron que era otro bono. No es otro bono. El bono es un pago de una vez. Esto es darte un departamento para que te genere alquileres y rentas, inicialmente intransferible, embargable, debitable, convirtiéndote en agente económico con propiedad bursátil, cambiando toda la cultura, lo que hace una enormidad para formalizar la economía. Junto con ello, todos los cambios internos. Tenemos código comercial, tributario, laboral, de inversiones, anquilosados, vetustos y antiguos. Lo otro, hemos quedado fuera de los circuitos económicos internacionales porque Evo Morales hacía culto de renegar de la integración comercial. A mí me dan la oportunidad, en un año hacemos todos los acuerdos de integración comercial y los acuerdos bilaterales de inversión, como tienen México, Perú y Colombia. Hay que ponerse al día raudamente para integrarse al mundo, haciendo todas las reformas internas para poder proyectar al país camino al tercer siglo de vida republicana. Muy rápido sobre la parte más de reformas institucionales y otras. Ustedes conocen mucha gente, todos les van a decir, vamos a poner los mejores, vamos a reformar las instituciones. Yo no pretendo que lo que hice fue perfecto, pero pregunten a los abogados quiénes eran Bermizaki, Durán, de la Rocha, Íñiguez, Valdivieso, los mejores jurisconsultos al Tribunal Constitucional. Pregúntenle a Cecilia Bellido quién era Ana María Campero. Creamos la Defensoría del Pueblo, le firmé su título. Y ella nos hacía recursos en contra del gobierno ante el tribunal y nos ganaba. Esa era la independencia institucional real. O quién era Bakovich, un profesional ilustre, destacado en el mundo, lo pusimos a manejar caminos, cegada en impuestos. Hay que reponer la carrera administrativa, estatuto de funcionario público, con declaración jurada de bienes y avanzar en esa dirección. El tema de la lucha contra la corrupción requiere lo que decía Carolina al principio, la correcta inversión de fondos públicos. Respetar la ley SAFCO sigue vigente. Evo Morales, más del 80% de los 54.000 millones de dólares de gastos de capital en 14 años, más del 80%, a dedo, sin licitación, saltándose la ley SAFCO con decreto por excepción, Cutler, Barcazas, Urea, polietileno, teleférico, CAMSET,
a todo hecho por excepción, práctica que tristemente ha subsistido en el gobierno de transición, a veces a nombre de la pandemia. Hay que respetar la ley SAFCO, la de procedimientos administrativos, de procesar los pagos en el orden que ingresan y no por el tamaño de la coima que tienen, y hacer la ley de delación premiada que tiene Brasil, junto con la digitalización de los registros y la justicia. Eso nos va a permitir en avanzar en todas estas reformas judiciales e institucionales, garantizando que la clase de nombres que en ese momento pusimos hoy, los equivalentes hoy, puedan acceder a los mejores y más altos cargos judiciales y haciendo servicio civil y carrera administrativa para reivindicar y valorar a los profesionales que sirvan al país en el largo plazo y no al gobernante de turno en el corto plazo, amarrándole los guatos. Eso es esencial en las reformas institucionales y de reparación democrática. En la parte social solo menciono dos temas rápido. El Seguro Universal de Salud, planteamos en febrero para hacerlo en 5 años, por la enorme cantidad de disponibilidad de cooperación que va a existir por la pandemia y para que nunca más países como Bolivia y de América Latina tantos enfrentemos esto en pañales, se puede hacer el Seguro Universal de Salud en cerca de 3 años. Hospitales de segundo nivel para 30.000 habitantes, tercer nivel para 100.000, los de cuarto nivel, valles, altiplano y el oriente, con servicios oncológicos, cardiovasculares, especializados, y lo más importante, que sé que ahora es difícil percatarse, la red de centros de básico de atención de salud primaria, donde se atiende 3/4 partes de la dolencia, más allá de que si la provisión del servicio es vía seguridad social, vía pública o privada, lo que importa es que la salud no sea privilegio de varios o de muchos, sino derecho para todos, garantizando esos centros básicos de atención de salud. Otro despilfarro del MAS fue pagar a cubanos para que reemplacen a los que tenían como bolivianos que haber atendido esos centros básicos de atención, y ustedes saben perfectamente que los cubanos al principio eran mitad médicos, mitad agentes de inteligencia, y al final eran todos agentes de inteligencia, 15 de ellos dedicados a seguirme tanto tiempo. Uno los extraña después de haberlos visto tanto tiempo en la calle. Esa es un poco la base de lo que estamos planteando, pero quisiera concluir esta media hora que me he tomado, agradeciendo el tiempo, la deferencia, que entendamos lo siguiente. Yo espero, yo sé que es corto tiempo, que se debate y discuta todo esto, porque entiendo, hay dos angustias que dominan en Bolivia. Una, en los profesionales como los que están acá sentados, clase media alta, mucha gente que no retorne el MAS. En las clases medias bajas, populares, lo que predomina es la angustia económica. No les puedo comentar mis encuestas porque me inhabilitan, pero sí les puedo decir que 90% de la población boliviana sabe y siente que hay crisis y que se va a poner peor. Y lo que quiere es un gobierno que resuelva la crisis económica y la generación de empleo. Y de eso venimos hablando desde enero y febrero. Y esa angustia económica que está en el pueblo boliviano, si no recibe respuesta, va a prevalecer sobre la otra angustia de recuperar la democracia y que la tiranía no vuelva nunca más. El desafío que tenemos es salvar la economía para que nunca más vuelva la tiranía, generando unidad nacional. Y en eso les dejo un concepto, mencionaba aquí Carolina, Cecilia, en que estoy acompañado de Tomasa y Arwi. Justamente eso se necesita. El maniqueísmo del MAS nos ha llevado a dividirnos en base a de qué altura provienes, de qué cultura vienes, de qué etnia eres, qué lengua materna hablabas de niño o de niña, de qué generación eres, de qué región provienes, ¿no? Y nos han hecho esa manipulación. Fíjense que esa discusión ahora está presente en el MAS. Yo quisiera ver el debate Arce-Choquehuanca. Arce dice que hubo una caterva corrupta de mestizos, que la hubo, que están en la Embajada de México, que están en Argentina, que no tienen que volver nunca más. Y Choquehuanca reniega de ellos. Créanme que la bancada del MAS va a ser la primera que se va a dividir entre los ladrones evistas y los indigenistas que han sido utilizados y maltratados y que les han robado plata del fondo indígena y que los han matoneado cuando protegían el TIPNIS, Territorio Indígena Parque Nacional, y Evo Morales afectaba a los indígenas, destrozaba el parque para vender más cocaína, para producir más cocaína al doble de precio en la carretera, cuádruple crimen. ¿De qué indígenas están hablando? Franklin Gutiérrez, perseguido porque producía coca en Yungas, el Tata Cusi, abogado aymara, que le develan la enfermedad de SIDA y casi lo matan, trayéndolo enmanillado de la clínica, porque por abogado aymara se opuso a la reelección. Fue todo maniqueísmo. Es de verdad necesario el unir a todo Bolivia, aymaras, quechuas,
y no se puede gobernar sin indígenas, pero nunca más se debe gobernar utilizando y manipulando a los indígenas, que es lo que ha hecho Evo Morales, y si no me creen a mí, escuchen a Choquehuanca. Y les aseguro que en un mes esa bancada del MAS va a estar dividida. ¿Por qué? Porque en análisis político yo entiendo que es fácil y se ha utilizado y se usa muy efectivamente. Y les quiero decir, va a haber un gobierno que no va a ser del MAS y va a ganar en segunda vuelta. Y va a tener mayoría parlamentaria. Y la bancada del MAS se va a dividir. Muy bien, el resto que hagan sus análisis, eso es lo que yo les aviso, que va a suceder. ¿Y qué pasa? Hay una estrategia electoral que dice, ante la minimísima posibilidad que Arce pueda ganar en primera vuelta, si descubre la vacuna contra el coronavirus, me imagino que podría, entonces voy a ir al voto útil, no al que salva la economía, no al que me da la firmeza democrática. Aunque corras el riesgo de que eliges un gobierno y es el presidente que hace esto, con todo respeto, no gobierna el Parlamento. Se lo digo. Yo tenía 40 de 157 parlamentarios, hice todas las leyes, todas las condonaciones, todas las designaciones, porque no ponía a mis parientes. Y no hacía cosas para reelegirme, hacía cosas por el país. Y si se las hace, la gente apoya en el Parlamento. Pero para evitar esa mínima posibilidad de que el MAS gane en primera vuelta, que es minúscula, entonces vayamos a garantizar un gobierno que no resuelva la crisis económica, que nos lleve al colapso y que garantice que parado en la frontera de Yacuiba, Evo Morales esté esperando a ver cuándo se cierran los bancos, cuándo los queman, para volver a paso de parada. Ese es el desafío en el que estamos. Si la gente logra comprenderlo en el tiempo que falta, lo veremos. Va a ser corto, restrictivo, intenso, pero es importantísimo. Y yo por lo menos estoy absolutamente convencido que la misión histórica del próximo gobierno es esta. Vengo de Sucre, acabo de llegar ahora en la tarde, y nada más les pido, así, cerremos los ojos 2 minutos, con esto acabo, mira, 10 segundos, y pensemos 6 de agosto del 2025. Ustedes prenden la televisión, Casa de la Libertad. Ahí está el presidente de Bolivia. ¿Qué les va a poder decir? Yo sé lo que voy a poder decirles. Recibimos un país con la economía al borde del colapso, la salvamos, generamos empleo, volvimos a Bolivia, la capital de manufactura de baterías de litio, relanzamos el gas, hicimos de Bolivia el corazón integrador, verde, sostenible, sin narcotráfico, con justicia, con propiedad popular, con seguro universal de salud, con un país unido en el trabajo y bienvenido tercer siglo de vida republicana. No hay reelección presidencial inmediata y hagamos una elección para que el país siga en ese rumbo sin nunca más prorrogarnos ni perpetuarnos. Ese va a ser el desafío. Ahora, si han cerrado los ojos, díganme, pongan a otros y díganme si va a poder decir eso. Lo veremos. Obviamente, soy parte interesada, pero tengo esa profunda convicción y es por eso que estoy en esto, que es una causa, y va a ser un periodo corto, intenso, y les agradezco la oportunidad de poder haberme invitado acá y atento, Carolina, Cecilia, a las preguntas, consultas, listo para anotar en el orden que me digan y de la forma que me indiquen. Gracias. Gracias, ingeniero Jorge Tuto Quiroga, que ha hecho uso de estos 30 primeros minutos para poder expresar, comentar cuáles son los planes que tiene. El proyecto es efectivamente para esta elección, obviamente presidencial, de la cual nos separan nada más prácticamente 22 días a partir de este momento, ¿no? Ingeniero, a partir de ahora vamos a escuchar las preguntas de los panelistas que nos acompañan, que son miembros del directorio y también del Consejo Consultivo de la Alianza de Profesionales por Bolivia, ¿no? Vamos a comenzar una pregunta cada uno de ellos. Tenemos 8 participantes y por favor sus respuestas lo más concretas en 3 minutos. Le vamos a ceder la palabra, por favor, al ingeniero Carlos Ugalde esta tarde para que él pueda realizar y comenzar esta ronda de preguntas. Ingeniero Ugalde, por favor, adelante. Habilitemos el micrófono del ingeniero Ugalde. Adelante. Nuevamente el micrófono del ingeniero, por favor. Ahora sí. Muy buenas noches. Disculpe, algo está mal con nuestro sistema. Buenas noches, Tuto, y bienvenido a este foro de la Alianza de Profesionales por Bolivia. Los bolivianos, como lo has dicho, estamos por enfrentar una de las decisiones más difíciles de nuestras vidas en estas elecciones y necesitamos oír de los candidatos qué es lo que van a hacer para sacar a Bolivia del ciclo de corrupción, abuso, despilfarro que ha vivido el país en los últimos 14 años y más aún la crisis económica que ahora enfrenta el país.
Yo sé que has mencionado en tu presentación el asunto del despilfarro y el asunto de la parte económica. Quiero ser específico en mis preguntas. La primera, concretamente, ¿qué medidas específicas vas a tomar para erradicar la corrupción en el estado de Bolivia y cómo contrastan estas medidas con los mayores candidatos de oposición? Mi segunda pregunta es, ¿qué medidas económicas inmediatas tomarías para generar empleos y cuántos a corto plazo y cómo beneficiarían a estas medidas a la población de menos recursos y a los negocios pequeños y medianos? Gracias. Muy bien. Sí. Adelante. Adelante. Gracias, Cecilia. Gracias, Carlos. Sobre corrupción, muy rápido. Reponer la vigencia plena y absoluta de la ley SAFCO y las normas básicas de adquisición de bienes y servicios. Segundo, respetar la ley de procedimientos administrativos que señala temas como silencio positivo. Como tú lo sabes, tienes un trámite, pasado un número de días, si no hay respuesta, se da por aprobado y te evitas ese eterno vuélvase mañana, vuélvase la próxima semana, que en realidad es código para vuélvase con dinero. 3, la ley de delación premiada que usó tan exitosamente Moro y la justicia brasileña, porque se dice que la corrupción no deja recibos, pero sí deja gente que sabe lo que sucedió, y la combinación que usó Brasil fue detención preventiva con delación premiada con diseminación informativa. Estos eran los 3 componentes del triángulo. Vale decir, agarraban un eslabón menor, salía en el periódico que este fulanito estaba detenido, y se diseminaba en el periódico y sabías que tenía delación premiada. Todos los socios se ponían a competir para ver quién llegaba primero a cantar, porque el último, el de más arriba, se queda agarrando la bolsa. Y han caído presidentes de Cámara, presidentes de la República, dueños de Odebrecht, de la OAS y tantos otros. Adicionalmente a eso, obviamente, garantizar que la mejor gente esté en el servicio público. Si tú tienes 6 meses en el cargo, vas a buscar maximizar tus ingresos con corrupción. Si entras un profesional joven destacado por mérito a hacer carrera de servicio civil, yo dejé 2.200 en la función pública, tu óptica es de largo plazo y ascender y escalar en la función pública, junto con la digitalización de todos los registros, todos los trámites, que en el celular puedas ver todas las licitaciones, que no vuele un papel como sistema para luchar contra la corrupción. Algunos han mencionado esto, nadie en campaña dice voy a entrar a robar. La diferencia está en que digan quién reformó impuestos, aduana, caminos. Lo hice yo y no tenía 2/3. ¿A quién hizo el estatuto de funcionario público? ¿Por qué tienes que seguir yendo a hacer tu declaración jurada de bienes y rentas? Yo fui el primerito en enero del 2002 como presidente del país y ahora se tiene que seguir haciendo eso. Hicimos el servicio civil. La credibilidad demostrada creo que es un elemento, más allá de que nadie tiene esta propuesta integral que les hago. Sobre la economía, que es lo más importante. El shock inmediato es los 8.000 millones de dólares canalizados. 3.900 a 4.000 millones de dólares se inyectan a través del sistema financiero, replicando en escala, Carlos, lo que hicimos en 2001-2002. No puedes solamente ver el tema de liquidez, tienes que ver inyección de liquidez con fortalecimiento patrimonial, con despeje de la mora. De lo contrario, se tranca el sistema de pagos en el sistema financiero. La inyección de liquidez, hace tiempo hicimos FERE 1, FERE 2, estamos diciendo 2.400 millones de dólares de inyección de liquidez, junto con fortalecimiento patrimonial, bonos convertibles en acciones para que el sistema financiero tenga la forma de apalancar. Y lo tercero, la mora, que es inevitable que vaya a crecer. La hemos postergado y diferido ahora en enero. En enero se precipita la mora porque vas a sincerar que la gente no ha pagado. Y si quieres que no se tranque el sistema, tienes que sacar al Banco de Desarrollo Productivo, lo que antes era nativo, parte de la mora, a los sectores. Esa liquidez tiene que llegar a las empresas y además de canalizarla a las empresas, la peluquera que no tiene clientes, el restaurante que está cerrado, el hostal que no tiene huéspedes, el restaurante, el hotel, la aerolínea, tienes que hacer inyección de recursos a todos. Las farmacéuticas puede que estén bien en la crisis, casi todo el resto han sufrido enormemente, tienes que inyectar esa liquidez vía capital de trabajo. A las empresas ayudarlas con el pago de deuda flotante, con un fondo patrimonial de fortalecimiento de empresas y con el alivio tributario. No van a poder pagar los impuestos. Inyección de 700 millones en alivio tributario, 500 millones en la deuda flotante y cerca de 500 millones en la inyección patrimonial. La parte del empleo informal, formal, con el PLANE, con el subsidio al desempleo, con el pago de las planillas, hemos destinado 1.000 millones de dólares también adicionales a seguir atendiendo lo que va a quedar del coronavirus, y una inyección particular de fortalecimiento y capitalización, de inyectar capital
a los componentes de la economía naranja que están golpeados y van a seguir golpeados. Si vas a un hotel, si vas a un restaurante, si vas a un café, si vas a Uyuni, si vas a las misiones jesuitas, verán que siguen sufriendo. Ese shock de inversión es el que te garantiza preservar 650,000 empleos, 350,000 que se han perdido, 300,000 más que se van a perder, que tienes que reponerlo y preservar. ¿De qué sirve hablar de baterías de litio en la Bolivia Corazón Verde Digital, generar 450,000 empleos en los próximos 5 años, que es lo que haremos, si es que primero no preservas estos 650,000 empleos que se necesitan? Y lo otro, Carlos, comprendes, concluyo con esto, la inyección de dólares es la que te garantiza el evitar los sobresaltos cambiarios. Si no tienes esa inyección de divisas verdes, hoy día tienes reservas internacionales netas que si quitas el oro revalorizado, y nadie jamás te va a decir que va a vender o monetizar el oro, estás hablando de poco más de 3,000 millones de dólares en divisas líquidas. Si le quitas el sobreencaje legal, menos todavía. Y estás con fronteras cerradas. El momento que empieces a abrir las fronteras, empieza a entrar otra vez la importación, se van los dólares y tendrás problemas si no haces esta inyección. Muchísimas gracias. La respuesta para el ingeniero Carlos Ugalde. Doctora Alejandra Prado, por favor, adelante, habilitamos su micrófono, su pregunta y los 3 minutos que tiene el candidato Tuto Quiroga para responder. Doctora Prado, adelante. Bueno, primero, muy buenas tardes, Tuto, agradecer tu presencia en APB. Mis preguntas son las siguientes. La primera, si para la interdicción de coca aceptarías que retorne la DEA. Número 2, viendo lo que está ocurriendo en temas de salida de Estados Unidos de la China con todas sus empresas, se está planificando de que sus empresas estén dentro del hemisferio. Si tú verías la posibilidad de que alguna empresa americana pueda estar trabajando en Bolivia. Y número 3, ¿qué pasaría con las relaciones con China, Rusia e Irán? Muy bien, gracias. Gracias, Alejandra. Muy buenas las preguntas. Primero, todas las agencias de cooperación antidroga van a volver. Empezando, en primer lugar, de las más necesarias, las de Brasil y la Argentina. Porque tú sabes bien que somos una sucursal de PCC y Vermelo en Brasil. Y el negocio del narcotráfico es transnacional, no respeta fronteras y sin embargo Evo Morales hizo culto. ¿Sabemos por qué? Porque defendía la producción de coca, que se hace cocaína, de que no venga la Federal de Brasil, que no venga gente de cooperación de Argentina para que vayan los vuelos blancos hacia allá. Primer nivel de prioridad, la cooperación federal de inteligencia y seguridad de Argentina-Brasil. Segundo nivel, de otros países involucrados en la cadena, las otras fronteras que son de menor tráfico, Chile, Perú, Paraguay, también Colombia, quizás Centroamérica. El tercer nivel, los grandes mercados, Estados Unidos, con la DEA, con Europa, con Asia. Los únicos que dicen, ay, que no venga la DEA son los narcos. Yo no entiendo. Y sabemos por qué Evo Morales lo hacía. Porque los informes que él presentó, no lo decía yo, ya él tiene 14 informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen que dicen irrefutablemente que el 90% de la coca del Chapare se hace cocaína. La de Yungas ha sido, es y será legal. Lo grave, Alejandro, y tú lo sabes, somos el único país del mundo que ha legalizado la cocaína en marzo de 2017. Tristemente, la herencia del decreto del cato de coca que hizo don Carlos Mesa en su transición por debilidad. Era decreto, ahora se le dio forma de ley. Cato de coca por productor suena inofensivo. 2 kilos de cocaína por productor multiplicado por ese número, decenas de toneladas de cocaína que estigmatizan la imagen del país, que atraen criminalidad, que contaminan la juventud. He dicho, y espero que el MAS sea consistente, vamos a nacionalizar la comercialización de la coca para que ni una hojita se desvíe a la cocaína, y espero que a ellos que tanto les gusta nacionalizar dejen de ser tan neoliberales como son en el Chapare, con libre producción, sin regulación, sin impuestos y libre comercio. El tema de China, rápido, a ver. No. De los temas regionales te hablaría, Alejandra. Yo estaba en un directorio internacional el otro día, hay que hacer la agenda COVID y se llama COVID. Hay que capitalizar el BID y los organismos regionales. O organizar la apertura de fronteras. No va a servir de nada que Colombia abra si Perú no abre y sobre todo estamos aquí enclaustrados. De la vacuna regional y la integración, lo que dices, el traer las cadenas de producción de otros lugares, que se va a dar ese fenómeno haciendo regionalización de la globalización en las cadenas de manufactura, y ahí entra lo que decía de las baterías de litio. Entonces es COVID y la integración de la digitalización, la hiperdigitalización que va a llegar, y ese los swaps que el Banco Federal
de Estados Unidos te ponga disponibilidad de swaps para los grandes países en dólares, porque vamos a tener una crisis como esa. En ese marco hay que trabajar. Con China hay que llevarse bien, es el principal comprador, pero sin corrupción. Con Estados Unidos yo decía, llevémonos bien, pero no la Enron, que era un tongo, y me quisieron quitar la visa porque me opuse a la Enron, quebraron. No, China es el gran comprador de materias primas y lo va a seguir siendo para Sudamérica. Hay que llevarse bien con Estados Unidos, pero sin la Enron. Con China bien, pero sin Camsés y esta clase de corruptelas. Con Irán y Rusia no tenemos nada en común, excepto que Irán nos debe 6 vidas bolivianas que mataron en la AMIA en el atentado del 94. En Argentina no hay nada que nos vincule. Han ocupado Venezuela, los rusos están destrozando Venezuela. Yo soy en la región, hay que ser amigo y defender la democracia y libertad, llevarse bien con los europeos, llevarse bien con los chinos, pero la relación con Irán y Ahmadinejad era porque Hugo Chávez traía a pasear a estos señores a sus protectorados de Ecuador y de Bolivia, y era una vergüenza que organicen o que inauguren, como tú recuerdas, Alejandra, la supuesta escuela antiimperialista de las Américas, con el ministro de Defensa de Irán parado al lado de Evo Morales, que se organizó el atentado donde murieron bolivianos en Buenos Aires en la AMIA. Eso nos debían. 6 o 7, dices. 7 apuesto por 7. Yo pensaba que era 6. Voy a reviso otra vez, pero en fin, son gente que ha muerto en esas bombas. Gracias, Alejandro. Gracias, Tuto. Tenemos, por favor, la participación ahora del ingeniero Víctor Hugo Núñez del Prado con su pregunta para el ingeniero Tuto Quiroga. Adelante, ingeniero Núñez del Prado. Gracias. Tuto, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Okay, sí, perfecto. Muy bien. Perfecto. Quisiera hacerte una pregunta sobre el tema salud. En estos últimos meses he estado muy inmiscuido en ese tema. Y la primera es si estás de acuerdo con esta solicitud que emana del pueblo ya hace mucho tiempo sobre el 10% de presupuesto para la salud. ¿Qué propuestas flexibilizadoras de normas propones para fabricaciones de medicina y de equipamiento en Bolivia para promover las industrias nacionales? Y de ese 10%, si es que estuvieras de acuerdo, obviamente, si podríamos fijar un porcentaje para que sea compra de equipamiento nacional y si has pensado de alguna manera un apoyo para los emprendedores y las investigaciones para nuevos tratamientos de medicina hechas en Bolivia, porque en Bolivia actualmente no existe ningún apoyo para investigación. Entonces, la pregunta es complicada, pero la respuesta es cortita. Gracias, Tuto. Muy bien, muy bien. El 10%, sí, a ver, yo en lo que estoy de acuerdo es en lograr un seguro universal de salud, cueste lo que cueste, y creo que ahora se comprende eso. Yo celebro lo que hizo el padre Mateo de concientizar, y a veces una forma de concientizar es poner un número, y se los digo por experiencia. Cuando estábamos en la calancha y el MAS quería aprobar la constitución comunistoide cubana que confiscaba la propiedad privada, que cercenaba las autonomías, que cerraba colegios de convenio, que daba la reelección indefinida. Para evitar eso, volvimos un quebrado, una causa, 2 tercios, ¿te acuerdas? Para evitar que aprueben la constitución esa de la calancha. Y el padre Mateo ha vuelto un número, una causa. Si le preguntas a la gente qué significa eso, quizá, pero ¿qué es lo que significa? Para mí, ¿qué significa seguro universal de salud? Y si haces la proyección, verás que al principio te va a costar más del 10%. ¿Por qué? Porque se ha reducido la torta y se ha incrementado el gasto. Cuando reduces el denominador y sube el numerador, el porcentaje, como comprenderás, está subiendo. E inicialmente va a ser más que eso. Con el tiempo, una vez que pase el coronavirus, seguramente se normalizará y quedará un poco debajo de eso. Pero lo importante más que la cifra es qué haces con ese dinero. El 3/4 partes al 80% de la atención está en los centros primarios de atención. Hay que hacer los hospitales, como te decía, segundo nivel para 30.000 habitantes, tercer nivel para más de 100.000, los de cuarto nivel especializados en cada departamento, imposible, pero por lo menos en el eje occidental, en el eje bayuno, en el eje andino, bayuno y oriental, por lo menos uno ancla de cada uno de los rubros especializados de cuarto nivel, pero la clave es el Centro Básico de Atención de Salud, que es mucho más barato, porque yo te puedo mostrar que puedes gastar 11% en salud, haciendo todo lo de arriba y no atendiendo lo de abajo y no tienes el resultado, versus gastar 9% y llenar de centros básicos de atención de salud y llegar a más gente. Lo que señalabas, Víctor Hugo, sobre apoyo a la investigación y desarrollo, sí, en todos los campos y todos los frentes. Y algo que yo siempre he discutido en los espacios internacionales es que es imposible que nos exijan a los países en desarrollo que paguemos las patentes que pagan en el mundo desarrollado por las medicinas.
Tú sabes bien que Brasil rompió ese monopolio con el medicamento para el SIDA, India también lo hizo, y Bolivia tenemos también todo el derecho de hacerlo. No es que yo respeto la propiedad intelectual, pero el sistema de cadenas de patentes para mí debe ser como los derechos del mundial. Tú conoces perfectamente que lo que pagan por derechos de televisión del mundial en Europa y Estados Unidos es diferente de lo que pagan en México, es mucho más de lo que pagan en México, y en México pagan mucho más que en Guatemala. Si haces esas pirámides de costo para derechos de televisión al mundial, la tienes que hacer también para las patentes de propiedad intelectual en investigación, en desarrollo, en medicinas, en tecnología, y todo es algo que yo siempre discuto en espacios internacionales para justamente fomentar, porque sabes que una vez que tienes la patente, que es difícil y requiere mucha inversión, hacer la producción localmente es mucho más fácil y te ahorras el problema de que estás con coronavirus, que estás con frontera cerrada, que no hay dónde traer la medicina. Y hemos vivido y sufrido que creo que ni vitamina C. Yo recuerdo que no encontraba vitamina C varios días. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de localizar la producción una vez que tengas los derechos de patente en proporción al tamaño de los mercados y al nivel de desarrollo de los países. Gracias, Víctor. Hay algunos micrófonos encendidos, creo. Sí, sí. Cecilia está sin micrófono. Cecilia sin micrófono. Le apagaron a Cecilia. Que alguien le encienda a Cecilia. Ajá, ahora sabe cómo se siente Cecilia. Mire, siga nomás en el karaoke. Ahora sí. Ya, es raro que le apaguen el micrófono a una comunicadora, de verdad. Pero pasa, son las cosas de los vivos y del internet. Muchas gracias. Es tiempo, por favor, de darle la palabra al ingeniero Carlos Alberto Poveda. Adelante, ingeniero, por favor. Buenas noches, Cecilia. Toto, muy buenas noches. Estoy viendo de bastante tiempo. Y el tema principal de mi pregunta va alrededor de los hidrocarburos. Tú sabes muy bien que las reservas netas, las reservas probadas que tenemos hoy en día no nos alcanza para 9 años más de consumo al ritmo como estamos consumiendo y al ritmo como estamos exportando gas natural. El tema es que el gas se nos está acabando y también se nos está acabando los líquidos que vienen del gas natural, o sea, el condensado, el Bolivian Blend. Y todo esto ha nacido en que la ley 3058, que para mí personalmente es la ley espanta inversiones, ha tomado un government take del 75% cuando tienen, en comparación con Colombia, tiene 60%, Perú 47% y Ecuador 64%. Entonces, ¿qué vamos a hacer eso? Porque el tema de los combustibles, la demanda de diésel y gasolina es crítico. El país tiene que moverse, tiene que seguir moviéndose. Y el año 2019 nomás nos echamos en importaciones más de $1.000 millones. Por ahí se escucha que vamos a tener que importar crudo o importaremos crudo, pero tampoco nuestras refinerías están adecuadas para un crudo importado. Tú sabes muy bien, Tuto, que tenemos varios elefantes azules, pasando urea, pasando por la planta recuperadora de líquidos de cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu visión? Porque este tema del gas y los combustibles es demasiado crítico. Porque la ley 3058 y el gas natural es un elemento transversal a toda la economía del país, porque del IDH salen todos, salen sueldos, salen a la alcaldía, todo, pero eso está acabando. Por favor, Tuto, si nos pudieras dar una visión de futuro sobre el tema. Muy bien, gracias Carlos, y gracias por la interesante pregunta, porque has tocado otra razón por la que digo que viene el colapso económico, porque el MAS se farreó el gas, ese fue el componente, y llega la recesión del coronavirus, y los hidrocarburos estamos camino a un futuro aciago y negro. Yo en un foro decía, en 10 años tenemos que migrar todo el parque automotor a baterías de litio o gas natural comprimido, y un experto levantó la mano y me dijo, mejor nomás que sea baterías de litio, don Tuto, porque no va a haber gas. Imagínate Bolivia importando gas, la proyección que recién nos han dicho. Uno de los errores de la transición fue no haber sincerado el dramático legado de que el MAS se farreó el gas y pretender que todo era normal, porque cuando estás en campaña tenías que pretender que era normal, no se auditaba, no se investigaba, no se mostraba el legado de Luis Arce y el desfalco que dejaron.
y se pretendía que todo estaba bien. Junto con eso, la pésima renegociación del contrato con Brasil. Un tema que es central, que yo el 2018-19 me desgañitaba sin éxito. ¿Cómo es posible que no se renueve el contrato con Brasil? Lo que transformó la economía de Bolivia, Carlos Alberto, tú lo sabes, fue el contrato de Brasil-Bolivia de integración. Herbert Müller algún día tendrá un monumento. Evo Morales debía ser el monumento porque recibió 50.000 millones de dólares en 14 años. El resto recibimos 4.000 o 5.000 todos juntos antes de que él llegue y se los farreó. Y como tú dices, en octubre y en enero vienen crisis profundas porque el IDH es enormemente descentralizado. Universidades, como ustedes saben, alcaldías, gobernaciones, que van a estar coparticipando de una torta mensual de 70, 75 millones de dólares al mes. Hace un año y medio estaban acostumbrados a 250 millones de dólares al mes. Hace 5 años a 520 millones de dólares al mes. Es dramático lo que va a pasar en universidades, gobernaciones y alcaldías. Y en los 8.000 millones de inyección hemos consignado un componente para financiar y salvar a lo que se viene, el colapso de universidades, gobernaciones y alcaldías, en un momento que vas a estar eligiendo nuevas autoridades y que van a entrar, como dicen en Santa Cruz, yescas, sino totalmente quebrados. Pregunten lo que pasa en Tarija. ¿Qué es lo central acá? Dos cosas. Primero, en lo externo, tienes que renegociar los contratos de Argentina y Brasil. Expiró el de Brasil y el 6 de marzo se renegoció uno por la mitad del volumen y la cuarta parte del tiempo. La octava parte de la torta gasífera no te genera los incentivos para atraer la exploración, aunque diseñes el mejor régimen y el más atractivo para atraer inversión en exploración. Sé que han cambiado los agentes, que se ha vuelto privado, pero hay que negociar como Estado con Brasil. Y Brasil, de muy mala fe, firma eso el 6 de marzo y en abril, cuando se desploma el precio del petróleo, empieza a comprar en el spot, en los tanqueros, en el puerto del LNG, porque estaba tirado el petróleo, y empieza a cerrar la válvula con Bolivia. En octubre, cuando esa caída del precio internacional se refleje en una cotización menor del gas boliviano, acuérdate de mí que de Bolivia van a comprar 20 y no 14 y van a comprar menos de puertos. Eso no es un contrato bilateral de integración, ese es un tema que hay que tratar de Estado a Estado y te lo digo por experiencia. A mí Brasil, el 2002, cuando devaluó, me quiso bajar el precio. Petrobras le dijo a Yacimientos, los técnicos se asustan, dicen que sí, que no podemos seguir vendiendo, que me lo pide el presidente. Le dije sobre mi cadáver. Yo no hice contrato con el Banco Central de Brasil y no dice el contrato que si Brasil devalúa les tengo que bajar el precio porque tampoco dice que cuando aprecian el real me van a pagar más. Era en dólares y se tenía que respetar. Y Brasil no respetó la renegociación firmada en marzo. A mí no me van a hacer eso. Argentina, 17 millones de metros cúbicos cuando les hace frío, 10 cuando no les hace, pésimo manejo de campos, como tú sabes. Hay que renegociar los contratos y cambiar la norma. Yo te diría que lo peor, Carlos Alberto, de las normas que hizo el MAS fue la ley del 2007 de costos recuperables, que le ha dado 10.500 millones de dólares de devolución de gastos, viajes, viáticos, impuestos, cirugía cosmética de la esposa del gerente de la empresa, todo les hemos pagado. Además de 8.000 millones de dólares de utilidades, 10.500 millones de dólares en costos recuperables. Ningún empresario boliviano tiene todos sus costos cubiertos de esa manera. ¿Para qué? Para explotar el campo existente, para ordeñar la vaca que ya estaba allí, no para explorar el único descubrimiento significativo en 14 años de incapacidad aquí o en Cahuasi, que Santa Cruz y Chuquisaca lo conocen bien y yo mejor, porque sigo enjuiciado y a fines de octubre vuelvo al juicio porque Yacimientos y Hugo Peredo trajeron una inversión de exploración. Evo Morales fue 3 veces a celebrar el descubrimiento y para mí 9 años de cárcel, bienes anotados, perseguidos durante 7 años y ha sido destructivo. Hay que cambiar dramáticamente el marco normativo y legal, como tú sabes, para generar incentivos para que la gente venga a explorar, pero primero renegociar los contratos y los compradores en Brasil y Argentina, porque como tú sabes, cuando Herbert hace Müller el contrato de Brasil, eso te da la certidumbre de que hay 20 años a 30 millones de metros cúbicos al día, más los 5 millones o 6 de metros cúbicos de Cuyabá, y después Argentina, y eso te trae la inversión. Evo Morales se afarró el gas, no trajo la inversión y nos ha dejado el sector energético postrado en camilla en terapia intensiva, que es parte de este colapso económico, y junto con la cooperación internacional hay que hacer el salvataje energético, porque lo del litio va a demorar y lo del gas hay que salvarlo ya, porque hemos vivido de eso, y de lo contrario, el colapso del TGN, universidades, alcaldías y gobernaciones va a ser estructural y permanente.
Gracias. Gracias. A usted, Tuto, muchísimas gracias. Gracias, don ingeniero Carlos Alberto Poveda. Por favor, al licenciado Álvaro Ugalde le damos paso en este momento para que pueda realizar su consulta y les encargo, por favor, pregunta y respuesta de 3 minutos, candidato Tuto Quiroga. Adelante, por favor, Álvaro. Estimado Tuto, un privilegio contar con tu participación en esta sala virtual. Mis preguntas son las siguientes. ¿Cuál es tu estrategia para inyectar fondos a la economía de Bolivia? Se hablaba de 8.000 millones de dólares, créditos multilaterales, inversión privada directa, emisión de bonos al mercado internacional y donaciones internacionales. Primera pregunta. 2. ¿Cuál es el rol de los fondos de pensiones para apalancar el endeudamiento externo? Y 3. ¿Cuál es el rol del sector minero para el fortalecimiento de las exportaciones? ¿Y qué incentivos y seguridad jurídica se prevén para la inversión extranjera en el sector? Hay que tener en cuenta que para lo que llamas vos el desarrollo de litio, las baterías de litio, por ejemplo, se requieren ingentes cantidades de ácido sulfúrico y cobalto. El ácido sulfúrico puede producirse muy bien por una buena fundición de zinc, siendo Bolivia un importante productor de zinc, pero además el zinc es el rubro minero más importante en el sector minero de Bolivia. Simplemente eso, Tuto. Muy bien, muy interesante. Gracias, gracias Álvaro. Las fuentes, mira, aquí había puesto, no les voy a compartir las pantallas, solamente acá si ven, ahí están los elefantes azules, decía, el término que usaba Carlos Alberto. Ahí está la lista de todos los elefantes azules y 7.000 millones. Junto con, aquí está lo que hemos hablado, los 8.000 millones de dólares son 3.500 multilaterales, estimamos créditos de países bilaterales que generalmente acompañan los paquetes de ayuda de 750 millones de dólares, swaps de las AFP, 750 millones de dólares, donaciones, Bolivia recibe donaciones de organismos internacionales, cerca de 1.000 millones de dólares. Obviamente que mucho de eso va a ir para los 1.000 millones de los 8.000 que se van a utilizar en la parte de salud, que va a haber lo central, y cerca de 2.000 millones de dólares en emisiones de bonos bursátiles. Hoy día hay bonos verdes, bonos de metas del desarrollo de las metas de milenio sostenible, que se tiene, junto con la quizás posible potencial titularización que vas a tener que utilizar. De todo esto, tú sabes perfectamente, Álvaro, que si quieres ir a emitir bonos a Nueva York, o a Hong Kong, o a cualquier lugar, o quieres prestarte de Alemania, o de Japón, o recibir donaciones de USAID, la primera preguntita es, ¿tienes acuerdo vigente con el Fondo Monetario de que no estás malversando, despilfarrando, o no? Y es el dentista que te permite ingresar, y se tiene que trabajar de esa manera. 2, lo que tocabas en la parte de las AFPs, te mencionaba ahora que hacer los swaps de recursos en el exterior para fortalecer la capacidad de divisas de lo que tienen fuera. Se puede hacer un swap con la CAF para buscar inyectarlos en esa manera. Pero pasemos a lo interno. ¿Qué es lo que me preocupa de las AFPs? Evo Morales hizo populismo todo el tiempo. Y cuando se le acabó la plata del Estado, que es la plata del gas que le dejamos, empezó a gastar la plata ajena. Populismo crediticio. Tú sabes bien que ha hecho dirigismo crediticio en la banca diciendo tú tienes que prestar a esto y esto. Revisa la mora en el sistema financiero del crédito dirigido, es 6 veces más grande que del crédito normal. Y en las AFPs lo mismo. Como ya no había plata del gas, fíjate, el nivel de deuda interna está en el orden de los 13.000 millones de dólares. Gran parte, casi la mitad de eso, con las AFPs en los instrumentos internos. Entonces resulta que el MAS dice, las AFPs, las dos, no tienen buena rentabilidad, porque le ponen pistola, Arce les ponía pistola para obligarlos a comprar títulos que él emitía a baja tasa de rentabilidad, le ponía la pistola para que les compre y después decía, ¿por qué ganas tan poco? Y además, como no dejaban diversificar invirtiendo al exterior, internamente había liquidez y se ganaba muy poco. A mí me preocupa la actual discusión de hacer devoluciones masivas indiscriminadas de las AFPs. No tengo problema en que se devuelva aquel que estuvo 2 años, que salió y que está conduciendo un taxi y devolverle porque no va a estar en el sistema. Pero devolver 10, 20, 25, 30%, como estaban hablando, al que está cotizando y está en el sistema, te va a traer una negra jubilación, porque todos vamos a tener algún día 65, 70 años y vamos a requerir jubilación, y lo otro te va a terminar de estrangular el sistema financiero. No hay liquidez externa, no hay pagos de capital e intereses por 9 meses, y le retiras los depósitos en la AFP, estrangulas los activos, estrangulas los pasivos, y lo vas a tener asfixiado
y se puede volver la crisis económica financiera más rápido de lo previsto. En el tema de minería, evidentemente parte de lo que central de lo que se debe hacer es hacer un entorno atractivo. El problema de Evo Morales, más que la legislación, como tú sabes, era la absoluta discrecionalidad. Que un día decía, firmaba un contrato y después lo deshacía. Esto era en todo. Si ustedes recuerdan, hizo una ley de que el fitness era intangible. Después hizo otra ley que decía lo contrario. Vivías bajo el estado de capricho, no sujeto al estado de derecho de un gobierno que hacía lo que le venía en gana. Hay que dar certidumbre, seguridad jurídica con el marco legislativo correcto y ayudando a las cooperativas, que son un enorme colchón social, a que puedan ser agentes bursátiles, a que entren a la bolsa a cotizar y que las cooperativas sean también un agente económico. Pero has dado en el clavo con lo que señalas, que es poco conocido. Tenemos más reservas de litio que Argentina y Chile, y tenemos más zinc también, como tú sabes, que es parte de lo que es necesario para el complejo de ácido sulfúrico y cobalto. Claro, no tenemos mar, dirás tú, es la restricción, pero tenemos una enorme ventaja competitiva. Y aquí en la parte minera, si les decía, lo primero, los 8.000 de cooperación, lo segundo, renegociar contratos, como hablábamos con Carlos Alberto, con Argentina y Brasil, y lo tercero, y no necesariamente en orden de prioridades, es hablar con Argentina y Chile y hacer un marco regional para el litio, porque en ese triángulo, tú sabes bien, entre Salar de Hombre Muerto, Atacama y Uyuni, está 80 a 90% de litio. Yo no quiero competir canibalizando, exportando a precio bajo la materia prima, sino generar el diferencial de un precio regional versus el de exportación para tener el margen, el arbitraje, para atraer acá toda la inversión. Y no hay que casarse con un proveedor. Vengan todos. ¿Quién quiere hacer baterías de celular? Venga Oruro. ¿Quién quiere hacer de vehículo? Venga Potosí. ¿Quién quiere hacer de computadora? Venga el Alto. Y que vengan todos a hacer las manufacturas. Pero lo ideal es llegar a un entendimiento con Argentina y Chile para no hacer esa competencia hacia abajo, de ver quién vende más barato a los chinos y coreanos y que todo llegue Made en Corea, Made en China, sino que diga Made en Uyuni, Made en Atacama o en las zonas alrededor de eso para transformar el complejo de baterías de litio. Gracias, Albert. Muchas gracias, ingeniero Quiroga. Por favor, doctora Carolina Rosso, les voy a pedir, porque ya estamos a las 19:22, que podamos ser más puntuales, candidato, en las respuestas. Muchas gracias. Ahora vamos a 2 minutos. Sí. Perdón, creo que... Estimado Tuto, yo voy a insistir en una pregunta que en cierta forma he tocado el tema al hacer la introducción, pero este es un tema que yo personalmente lo tengo muy cerca de mi corazón y me preocupa muchísimo. Y es el tema que se refiere a la unidad del voto. Estoy altamente preocupada porque de mis análisis de las leyes vigentes, como la ley 026, la ley 421, yo deduzco claramente que las reglas de juego están inclinadas a favor del MAS, sobre todo en lo que se refiere a las circunscripciones, los diputados uninominales en las áreas rurales, y además pienso que el MAS sigue teniendo un control acérrimo de muchas áreas rurales y por tanto controla cómo emiten sus votos estas circunscripciones. Por todo esto, yo me permito pensar con bastante base en las normas que el MAS puede obtener una mayoría en la primera vuelta en la Asamblea Legislativa. Porque también tomo en cuenta las encuestas que ya se han emitido hasta el momento. Vienen algunas encuestas más, pero basándome en las que ya he visto y viendo que tienen una similitud de porcentajes, no creo que hayan grandes diferencias después. Por tanto, yo insisto, usted es un hombre joven todavía, es un hombre muy capaz, es un defensor de la democracia, es un hombre que ha estado incluso perseguido por el MAS, en fin, ha participado en grandes cosas, estábamos juntos cuando se firmó el contrato del gasoducto al Brasil, lo considero como un patriota. No es un momento crucial en la historia de Bolivia, esta elección del 18 de octubre, y no demanda este momento crucial en la historia de Bolivia un sacrificio de todos nuestros políticos. ¿No está usted, Tuto, dispuesto a hablar con el candidato que tenga mayoría, que es una mayoría que se ha ido viendo a través del tiempo? Podemos esperar otra encuesta para confirmar,
Pero en general yo pienso que todos los bolivianos lo que quisiéramos es poder votar por un candidato y ojalá tener una mayoría contundente, ganar contundentemente en la primera vuelta, tener mayoría en la Asamblea Legislativa y garantizar un gobierno fuerte, un gobierno que si hay un problema social saque las Fuerzas Armadas, controle la situación con pleno conocimiento de causa y con respaldo de las leyes. En fin, pedimos salir de ese círculo de falta de control en el que hemos vivido 14 años. Muchas gracias. Muy bien, gracias Carolina. A tu interesante pregunta, dos aclaraciones sobre premisas que has planteado que para mí no son correctas, y tercero, en el tema central que has tocado sobre cómo se gobierna. Primero, sobre las reglas. Con todo respeto, entiendo el poder de las consignas y no por repetir 1000 veces. Una encuesta o una consigna son ciertas. Si todo el tiempo repetimos que la ley de gravedad no aplica en Bolivia, el que salte del piso 8 se va a morir. Aquí yo tengo 92% de las redes que me criticaban cuando yo defendí solo la auditoría de la OEA. El interesado, el candidato Carlos Mesa, la rechazó. El CONADE la rechazó. Y yo la defendí solo porque había hecho una. Y sin auditoría no sacábamos a Evo Morales. Yo hago lo correcto, no lo que es la consigna. El tema de la distorsión del voto campo-ciudad, con respeto, es una consigna errada. La composición de la Cámara de Diputados nunca ha sido y nunca va a ser una persona, un voto. Es población y desarrollo relativo. Pando tiene 5 diputados, La Paz tiene 29. Esa es una proporción de 6-1. La relación de población es de 27-1, no es proporcional. Si quieres hacer una persona un voto, tienes que empezar quitando 17 diputados fuera del eje y llevarlos al eje y se arma una guerra civil, porque así pasó el 95, así pasó el 2005. Segundo, dentro de cada departamento, lo campo rural, sí, vayamos a Santa Cruz porque La Paz distorsiona. El que representa a la chiquitanía representa a menos gente que el del Plan 3000, pero trabaja mucho más porque tiene que ir de un lugar para otro. Y olvida que la mitad de los diputados son unis, la otra mitad son pluris, y los pluris viven todos en la capital de los departamentos, lo cual, si haces la composición de bancadas analíticamente, no por consigna, verás que una proporción mayor a la población vive en capitales. Lo otro del MAS, el voto es proporcional. En La Paz son 29, en Santa Cruz 28, el porcentaje que obtienen se le asigna. Si tiene sobrerepresentación en unis, recibe menos en pluris. Entonces, hay veces que hay consignas que se ponen sobre la mesa que no tienen en realidad sustento. 2, estamos enfrentando a un gobierno que se fue Evo Morales, pero sigue su Congreso, sigue su sistema de encuestas, sigue su justicia, sigue sus fiscales, siguen sus bloqueos. Han hecho copiar-pegar de un sistema de encuestas inductivo copiado de Venezuela. Las encuestadoras registradas que pueden publicar la información tienen contratos o intereses de alguna naturaleza con el gobierno. Sé cómo se han manipulado. Si estás aburrida, te mando la carta de 29 páginas a Salvador Romero, donde le hemos mostrado que en todas las últimas elecciones la desviación, no de la primera, no de la segunda, de la última encuesta de todas estas que han sido publicadas, es entre 28 a 50%, no 2%, no 3%, que dicen el margen de error, del 28 al 50% como sistema. Lo otro, parte de lo que es el susto, y entiendo, es estrategia, y a mí no me arredran, te lo digo con franqueza, Carolina. Es decir, el MAS tiene 27, pero hago la proyección, quito los blancos y nulos, que eso haces en el cómputo, no en la proyección. Con respeto metodológico, la gente que no está decidida, asumiendo que la encuesta refleja la realidad, que no lo es, no está indecisa sobre el MAS, está indecisa sobre si el voto útil, el voto capaz o el voto regional. Pero el pensar que proyecto los que no están decididos asignando una parte al MAS es como pensar que la persona que se ha divorciado después de 14 años de un matrimonio fallido puede estar indecisa de volver a casarse o con quién volver a casarse, pero no de volver a casarse con la persona que dejó el matrimonio. Lo último que has tocado, yo les pido que tomen conciencia, entiendo lo que está diciendo, el MAS no va a tener mayoría, porque es falso lo de la distribución urbano-rural, porque no va a tener más de 50% de la votación en la primera vuelta. Y si quieres un gobierno fuerte, justamente por eso estoy en la campaña, porque tengo la capacidad económica y la firmeza democrática para decirte que el MAS no vuelve más, porque un gobierno no es fuerte por el tamaño de parlamentarios. Sánchez de Lozada cayó en 2003 con 2/3 del Congreso. Carlos Mesa tenía el Congreso que le aprobaba absolutamente todo
y tenía la debilidad en las calles. Tú lo que señalabas, de que si es necesario reponer el orden garantizando el libre tránsito, yo lo hice. A mí no me bloquearon el Chapare un día en el año que estuve de presidente, con 4.000 soldados y policías. Y la economía estaba en colapso y crisis, y salvé, y no hubo bloqueos en el Chapare, hicimos la integración. El 2003, 2004, 2005 es objetivo histórico, no hablo mal de nadie, la economía estaba despegando, el precio del gas se había casi triplicado, se renunció 3 veces de parte de don Carlos, hubo 3 renuncias, perdimos el mercado de textiles, no se garantizaba el libre tránsito en ninguna ocasión. El pensar que un presidente va a ser más o menos fuerte por el número de parlamentarios, la historia te demuestra que no es así, y lo que ha señalado estoy tan de acuerdo que por eso estoy acá. Porque existe, sí, un milímetro de posibilidad de que Arce gane en primera vuelta. No es real. Ese es el cuco en la pared para llevarte a la inducción de votar por alguien, aunque no estés de acuerdo en que sea lo mejor para Bolivia. Es parte de una estrategia y la comprendo, pero yo no caigo en ella. Entonces, claramente, preguntémonos, si lo que se viene es duro y viene un colapso económico durísimo, podemos comparar. Yo tuve una crisis económica regional durísima, no me tomaron el Chapare, abrí los mercados de energía, abrí los mercados de gas, nos condonaron la deuda y con firmeza, y nunca renuncié. Y entregué el mando como se debería. Cuando la economía estaba despegando con Congreso a favor, hubo 3 renuncias, perdimos el mercado de textiles, hubo cato de coca, y eso no era producto del número de parlamentarios, era producto de la persona que está gobernando. Eso es objetivo, histórico y real. Entonces, por eso mismo estoy en esto. Porque no quiero, Carolina, que de aquí a 1 año y medio, cuando venga el colapso económico, no se dé respuesta, esté sumido en inflación, la gente perdiendo la corrida, decir, ¿por qué no se discutió en la campaña de presidente que venía esto? Yo estoy cumpliendo en decirlo, mostrar cómo se soluciona y que la gente tome la decisión. Porque ante la consigna de decir, concentremos ahora para la minimésima posibilidad de que venga Arce, estás garantizando de elegir un gobierno que puede ser muy débil, que te asegura que retorne pronto. Y yo estoy trabajando para que no vuelvan ni ahora, ni nunca más, jamás, dando respuestas a la reconstrucción económica y a la reparación democrática. Muchas gracias, Tuto. La última pregunta de nuestros panelistas, ingeniero Peter Weiss, por favor, adelante, para después leer rápidamente también varias preguntas que nos han llegado desde el exterior. Ingeniero. Gracias, buenas noches. Como el tiempo es muy corto, saludarte de nuevo, Tuto. Yo voy a ir muy puntual a una cosa. El día de ayer salió que Bolivia bajó la calificación crediticia de B1 a B2. Pero la condicionante para prestarnos en el futuro dinero del FMI es, y lo dicen claramente, políticas fiscales, una enmienda a las políticas fiscales. Entonces, esto ya lo está haciendo Colombia y lo está haciendo Brasil con una masiva reducción de impuestos y también con una ampliación del espectro de los contribuyentes. ¿Qué haría usted en esta situación, dado el informe del día de ayer? Muy bien. Gracias, Peter. Es verdad, el informe dice la segunda nota negativa que llega en este tiempo y refleja lo que está pasando. Pasó casi desapercibido, Peter, como tú sabes, que se anunció que el déficit fiscal en el primer semestre era 20.000 millones de bolivianos, una friolera impresionante que te deja paralizado. Estamos camino a 15% del déficit fiscal como porcentaje del PIB, que Arce ya lo dejó en 8,5%, estructural, y no se habló de eso, justamente porque primaba la consigna política sobre el tema democrático, que entiendo ese valor, pero si no resuelves la economía, terminas sin economía y sin democracia. Y no se discutió esto, y ahí está el campanazo que te da Moody's, que te muestra lo difícil que va a ser el panorama si no haces el arreglo que debes hacer con el programa del Fondo Monetario al inicio. Y yo soy el único que está planteando eso, a pesar de que Comunidad Ciudadana hace 3 semanas ya ha dicho una inyección de 15% del PIB. Después de hace un mes aproximadamente ha empezado a hablar de eso. Se tiene que hacer este programa claramente de la forma que lo he explicado 2 veces, donde tienes que tener un programa de mediano plazo, donde inicialmente vas a hacer el alivio tributario, el salvataje de empresas, la inyección de liquidez, preservar los empleos, porque es mucho más fácil hacer las reformas tributaria, comercial, de inversiones, para la economía digital, para la economía de trabajo por hora en la naranja, para no seguir cobrando el impuesto a transacciones como base del impuesto a utilidades, para no hacer la renta presunta
a las utilidades que la pagas 2 veces porque presumes que a la gente le encanta pagar 2 veces impuestos, para dejar de lado el impuesto a transacciones financieras, que si sigue vigente nunca vas a poder digitalizar la cadena de pagos en una Bolivia digital. Si tienes que pagar el ITF cada vez que aprietas un botón, ese es un desincentivo enorme. Esa reforma se tiene que hacer. Lo primero es el salvataje, segundo la reforma institucional y tercero las reformas en las instituciones, en la parte tributaria, en la parte laboral, para que puedas tener la economía naranja con trabajo a la gente joven, a mujeres, temporal. La economía digital no funciona bajo los principios mineros laborales hoy consignados en la legislación. Es el paquete de reformas profundas de toda esta legislación que tiene estos 3 pasos claramente delineados: el salvataje económico, la inyección de liquidez, la preservación de los 650.000 empleos, porque de lo contrario, Peter, si no haces eso, se te comprime tu clase laboral, el número de gente trabajando se comprime enormemente y no tienes la posibilidad de dar respuestas y mejor rebote. Es rebotar y reformar la parte tributaria, comercial, laboral. Si tienes los hoteles funcionando, los restaurantes funcionando, las peluquerías funcionando, los transportes funcionando, es más fácil que se han cerrado y tienes que hacerlos de nuevo y están todos en liquidación. Justamente el informe de Moody's, y créeme que el próximo va a ser peor todavía, es el que permite que hoy la gente se empiece a dar cuenta que la primera tarea del próximo gobierno, más incluso que el coronavirus, va a ser salvar la salud de la economía, que va a estar al borde del colapso, y este es otro campanazo más el que ha señalado. Bien, Tuto, vamos a pasar en este momento, por favor, a las preguntas que ha enviado la gente a través, repito yo, de las diferentes plataformas de la APB. Son muchísimas. Vamos a hacer una reducción de las mismas, obviamente, por un tema de tiempo. Tenemos aquí Cecilia Gutiérrez desde Santa Cruz. ¿De qué manera impulsará el desarrollo de empresas de software para lograr un gobierno digital? Le pido, por favor, su respuesta corta. Muy bien. Hacer aquí los centros de datos. Gracias a Evo Morales por haber dejado Parla Sur y Orinoca, elefantes azules sin utilización alguna, ubicados en lugares alejados de clima templado, condiciones ideales para poner los servidores que acumulan los datos, generar el ecosistema entre universidades, entre gobierno y sector privado para hacer el emprendimiento. Cecilia sabe bien que uno se sale lleno de orgullo cuando ve en AzureSoft centenares de jóvenes programando en inglés, que ojalá aprendan mandarín. Los jóvenes de hoy día, yo sabía programar en lenguajes vetustos y anquilosados, el equivalente del latín. Hoy día que no sirve mucho, los jóvenes saben programar en JavaScript, C++, generar el ecosistema, entregar zonas francas, traer a Microsoft Azure, a Amazon Web Services, a una gran servidora de datos para acumular acá, cambiar todo el currículum digital. Aquí me dice Alejandra, programar en COBOL. Sí, yo sabía, Alejandra, programar en COBOL, en Fortran y Basic, pero JavaScript no había en mis tiempos. Ahora hay que aprender en todo ello. Y hoy día la gente son nativos digitales, a diferencia de algunos que en nuestros tiempos teníamos la posibilidad de aprender. Pero hoy, en 2007, cuando Thomas Friedman dice el mundo cambió para siempre porque Google se compra YouTube, Facebook se populariza, entra los Androids, entra los iPhones, llega la tecnología, son nativos digitales y el mundo va a ser totalmente diferente para la gente que trabaja en esto, junto con hacer fondos de startups que puedan ayudar y colocar a Bolivia en el mapa. Pero créanme que hablo con la gente de las que más he hablado en diciembre, enero, febrero y varias veces, es justamente qué se necesita, y una necesidad sentida es la fibra óptica con puntos Wi-Fi en todos los municipios de alta velocidad. En ese palacio feo de 28 pisos, al lado del Palacio Quemado, ahí va a estar Entel, porque lo más importante es digitalizar la economía y va a estar al lado de la presidencia, justamente para impulsar la Bolivia digital. Cecilia sin micrófono otra vez. Oh, la moderadora sin micrófono. Micrófono a Cecilia. Lo veo mute ahí. Muchas gracias. Sí, porque si no, no nos da el tiempo. ¿Cómo va a proceder con la salud de todos los bolivianos después de la pandemia? Actualmente se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué hará para que todos los bolivianos tengan atención gratuita y de calidad? Carlos Calle, desde Cochabamba, en materia de salud. Tuto, por favor. Muy bien, el programa contemplaba, y ahora se puede hacer en 3 años, lo que señalé: el Seguro Universal de Salud, con los hospitales de segundo nivel, tercer nivel, y había el desglose, los centros básicos de atención de salud. Y claramente lo que tenemos que tener es los indicadores promedios de América Latina en unidades de terapia intensiva. Vimos con dolor que estábamos muy lejos de las 1.200 que se requería, estábamos debajo de 500, y aprovechando el pánico tuvimos todos los escandaletes dolorosos de respiradores,
donde no sé si, creo que en los donados no ha habido corrupción, pero en chinos, españoles o marcianos creo que hubo corrupción, fue doloroso ver eso. La falta de laboratorios y testeo, lo que señalaba antes Víctor Hugo, es importante el tener la capacidad local de los insumos para hacer los testeos, nos ha costado mucho y se tardó mucho en establecer esto. Yo tuve una polémica en marzo, ya no me acuerdo del ministro que se llamaba antes de Navajas, Cruz, ¿no? Dije, qué barbaridad que existe un solo centro de testeo. Y estábamos ya a fines de marzo, abril, en Santa Cruz. Debía haber uno en cada departamento con más velocidad, porque gran parte del problema que tuvimos fue que en test por millón de habitantes siempre estuvimos a la saga de Sudamérica y terminamos a la cabeza en letalidad por millón de habitantes, justamente porque no estábamos con el sistema preparado. Hay que entender que pasado el coronavirus, cuando llegue la vacuna, para mí la prioridad en la dotación del Seguro Universal de Salud va a ser la inversión masiva en los centros básicos de atención de salud, que entiendo que el coronavirus nos ha llevado a pensar que se requieren UTIs en todo lugar. Eso es lo excepcional. Lo normal es atender 3/4 partes de la dolencia en la red de centros básicos de atención de salud, con doctores, con enfermeras, con personal boliviano y no con los cubanos importados que nos traían ron barato, pero no hacían más que espiarnos y seguirnos. En educación, por favor, Tuto. Edith Balcázar, desde La Paz. Muy bien. Edith, gracias. Sobre educación, a ver, Edith, el desafío en educación es, y recuerdo que cuando en enero, febrero decías, vamos a digitalizar la educación en los próximos 5 años, la gente decía, ¿para qué? Para mí es dolorosísimo este año, Edith. Yo trabajé mucho con Tito Sevilla, un encomiable, destacado dirigente, que en paz descanse, que no era un experto académico, pero era un hombre de nariz grande con buen olfato. Y se dio cuenta que dar 200 días de clase para los niños, con una viceministra Amalia Naya que hizo un gran trabajo, era una consigna poderosa, porque sí había resistencia de algunos integrantes del magisterio, pero mucho apoyo de los padres y los niños, que eran mucho más. Y por eso fue Tito ministro del año un par de veces, porque logramos algo milagroso. Los niños adolescentes que estaban hasta el 98, 99, en año de la promoción, en realidad estaban en décimo, porque habían tenido 170 días de clase al año y no 200. Se dio 200 días de clase con educación bilingüe, con cobertura presencial total. Y este va a ser el primer año de este siglo donde no tengamos 200 días de clase, porque no se dio la digitalización de la educación. Donde yo no entiendo por qué, si las servidoras de telecomunicación te pueden dar gratis Spotify para que bajes canciones de Luis Miguel o no sé quién sea el cantante ahora, tiene que ser gratis la transmisión de clases por Zoom como esta, para la gente joven, llegar con radio, con televisión, con puntos Wi-Fi. Sí, no estábamos preparados, me dolió que se clausure el año, pero un gran desafío es la digitalización de la educación, la adaptación de la malla curricular a enseñanza digital, que es una transformación que se viene en todo lado, incluyendo la transformación curricular también en el sistema universitario, porque seguimos a veces con la costumbre de seguir enseñando lo que sabe el profesor y no lo que necesitan los alumnos jóvenes. Parte de esto es la recapacitación incluso de la planta docente, y garantizar, como hemos llegado a 200 días de clase y cobertura universal física y presencial hasta el curso 12 de promoción, lo mismo en digital, y después asegurar que se dé universidad o formación técnica a todos los jóvenes de Bolivia para darle educación. Don Fernando Ramírez Velarde, el abuelo que yo tenía, que murió muy joven, escribió la gran novela minera Socavones de Angustia, que en realidad reivindica lo que dice David. El profesor principal de la novela minera era el profesor Lizarazo, porque la transformación de un país viene a través de la educación y no a través de quién o a qué precio están los minerales, sino de la educación y la formación, para que lo que sale de la cabeza, que no se acaba nunca, tenga mayor valor. Bien, ingeniero Jorge Tuto Quiroga, por favor, queremos nosotros agradecerle, y para agradecerle su participación esta noche, tenemos mucha gente que ha hecho preguntas. Quiero comentarles que la entrevista, por si acaso, queda grabada en el sitio de la APB, la Alianza de Profesionales por Bolivia. Va a haber una interacción permanente para que ustedes puedan escuchar las respuestas del candidato durante este foro. Por favor, ingeniero Carlos Ugalde, para despedir al candidato Jorge Tuto Quiroga esta noche. Vamos a habilitar, por favor, el micrófono del ingeniero Carlos Ugalde para despedirlo. Gracias. Todos tenemos el mismo problema. Sí, ya estamos. Realmente tu presentación ha sido muy completa, un detalle tremendo como tú sabes hacerlo. Creo que nos has dado muchas pautas en muchas áreas, y realmente lo que Bolivia necesita es gente profesional, gente que tiene el conocimiento,
gente que tiene la experiencia que tú has tenido en lograr éxito en las transacciones internacionales a favor de Bolivia, que muy poca gente las valoriza. Entonces, yo creo que tus contribuciones van a seguir adelante. Esperamos verte pronto nuevamente y te agradecemos por tu presencia a nombre de la Alianza de Profesionales por Bolivia. Gracias, Tuto. Muchas gracias, Carlos. Me despido agradeciendo esta oportunidad de compartir con colegas profesionales. Hay que seguir en esta lucha de la juventud en Bolivia. Decía, nadie se cansa, nadie se rinde. Yo no me canso, no me rindo. Llego de vez en cuando a Illimani o al Huayna Potosí. Y les quiero concluir con una idea. Si tienen un tiempo el lunes de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, lunes, martes y miércoles, van a poder presenciar una sesión en el canal de YouTube o de Facebook de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pequeña demostración que la perseverancia paga. Después de 5 años de peregrinar, logramos que el amigo Iván Duque eleve la opinión consultiva a las audiencias virtuales. No voy a ir a San José. Yo intervengo el miércoles, Colombia, Bolivia, Panamá. Primero son los estados, después las instituciones. Y va a ser histórico porque la tragedia, el trauma que hemos vivido como país de desconocer la Constitución, de violar el 21F, hoy llegó a la Corte de San José. Ustedes dirán, más vale tarde que nunca, pero va a servir porque va a salir un fallo que diga que ser tirano no es un derecho humano, que violar la Constitución, desconocer la soberanía popular son delitos que no tienen amparo de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana, y va a quedar como un legado que todo el sacrificio de luchar desde el 2013, de ir a la Comisión, de ir a la OEA, de la Comisión de Venecia, de ir a Brasil, de ir a Colombia, ahí está. Y Bolivia dejará un legado histórico. La excusa que han usado Ortega, países como Honduras, países como el nuestro, que querían replicar otros, quedará enterrada para siempre. Ser tirano no será un derecho humano, y eso va a ayudar enormemente para garantizar que el movimiento al socialismo entienda que tiene que regenerarse con dirigencia indígena honesta y no con la dirigencia de este señor que ha protegido el narcotráfico, que es profundamente depravado, tremendamente inmoral y que nos ha hecho pasar vergüenza a los bolivianos, y esta va a quedar exhibida y demostrada en la violación democrática este lunes, martes y miércoles. Si tienen tiempo a partir de las 10 de la mañana y están aburriditos, miren la sesión. Yo estoy el miércoles en la tarde, expresidentes, amigos, patrones que me han ayudado también, y muchas gracias a todos por la ocasión de compartir acá. Cuídense mucho, que sigue el virus dando vueltas, ya no está en primeras planas quizás como antes, pero cuídense mucho todos y manténganse sanos. Un abrazo grande y muchas gracias por esta invitación. Gracias. Muy buenas noches, Tuto. Muchísimas Gracias por haber estado. Gracias, Cecilia. Gracias, Carolina. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias por Ahora haber tienen derecho a vino. Yo tengo que seguir. Ahora tienen ustedes derecho a vino. Yo tengo que seguir el Zoom. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Agradecerle al candidato Jorge Tuto Quiroga, agradecer a todos los participantes esta noche, sin duda alguna, a nombre de la APB, la Alianza de Profesionales para Bolivia. Carlos, si quiere palabras finales, por favor, para cerrar el foro esta noche, no sin antes hacerles la invitación el próximo lunes 28, la APB tendrá como invitado a Luis Fernando Camacho a las 6 de la tarde, desde ya pueden enviar sus consultas a la plataforma de la APB y también acompañarnos en el próximo encuentro. Carlos, por favor, para cerrar, adelante. Gracias, Cecilia. Yo creo que hemos tenido una reunión muy fructífera con Tuto. Tuto siempre trae conocimientos amplios en materias complicadas en general, y creo que esta vez no ha fallado, nos ha dado la misma calidad en su presentación, y creo que eso vale mucho para nosotros. En el contexto de las elecciones de hoy día, que se vienen en estas próximas semanas, no sé si si hemos podido encontrar más información que nos pueda dar una claridad más grande en lo que va a pasar en las elecciones, pero tenemos que seguir preguntando, porque nuestro interés es darle al pueblo de Bolivia la máxima información que podamos para que ellos puedan hacer las mejores decisiones posibles. Entonces, yo agradezco a todos los presentes, a nuestros panelistas, a todos los que han participado en este foro, y esperamos verlos nuevamente el lunes. El lunes vamos a tener al señor Luis Fernando Camacho, y creo que va a ser una situación muy interesante, seguramente una perspectiva bastante diferente en muchos aspectos que la de Tuto, pero veremos. Entonces, agradezco a todos los que han visto este programa y a todos los que han participado activamente en organizar este evento. Gracias.
Gracias al ingeniero Carlos Ugalde, a nombre de la Alianza de Profesionales por Bolivia. Agradecemos a toda su audiencia, quienes han estado en la plataforma de Zoom y también en el Facebook Live. No se olviden, el próximo día, lunes 28, a partir de las 6 de la tarde, en este último conversatorio con los candidatos para acercar sus propuestas a ustedes que nos siguen en todo el país. Muy buenas noches, Bolivia. Bolivia Pregunta. De esta manera estamos cerrando este evento. Bolivia Pregunta, junto a la Alianza de Profesionales por Bolivia. Hasta el próximo lunes.